Bueno, para dar inicio, ¿me escuchan bien allí? Muy bien. Bueno, les recuerdo, de pronto tengo algunos compañeros, sobre todo de primer año, que no me conocen. Mi nombre es Javelin Mariano y soy residente de tercer año. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad hepática focal. Eh, Sabemos que es un tema o un título bastante amplio que comprende diversas patologías. Pero bueno, vamos a hacer un poco de énfasis en las más comunes eh, para irlas conociendo y tener claridad sobre ellas mientras que vamos aprendiéndolas, por lo menos los chicos de primer año sobre todo, mientras que las vamos hallando en consola y las vamos aprendiendo. Entonces, como inicio y como terminología general hay que saber que que cuando hablamos puntualmente de todo este conjunto de enfermedades, hacemos referencia a toda aquella estructura que sin importar su origen, sus características, si es sólida, si es mixta, si tiene algún desplazamiento, si es congénita o no, se sale de la estructura normal, en este caso del hígado, o sea, no hace parte de la estructura intraparenquimatosa normal que se presenta dentro de la anatomía del hígado. Entonces, esto prácticamente hace parte es lo que se refiere a la patología focal, que se puede delimitar, que está bien configurada y que es bastante notoria dentro de todas las patologías hepáticas adicionales que tenemos. Acabamos de pasar el día de ayer de la difusa, que es exactamente eso, entonces vamos a esta que es más localizada y puntual. Tenemos que, como es muchísima el hígado por todas sus características y por todas sus funciones, es un órgano con bastante patología, entonces tenemos que dentro de estas patologías focales tenemos grupos y subgrupos de estas mismas. Están divididos grandemente en lesiones quísticas, en lesiones hipervasculares y en lesiones malignas. Entonces, iniciamos con las lesiones quísticas y en rango de que comenzamos con un poco de lo más simple a lo más complicado, tenemos los quistes simples hepáticos. Para hablar de quistes, sabemos que independientemente de que sea el hígado o no, es una lesión congénita que se encuentra dentro de un parénquima puntual y que su característica es que es líquida, perdón, eh, que tiene una pared que puede definirse que es bastante delgada o que algunas veces es un poco más notoria, pero es una lesión bastante circunscrita, bien definida, con un centro plenamente o con una constitución líquida. Normalmente tenemos que es un hallazgo casual, es un diagnóstico plenamente radiológico y es comúnmente asintomático. Tenemos que el quiste, dependiendo a sus características o a su tamaño, va a causar en algunos pacientes eh, alguna sintomatología. Puede ser que sea un quiste bastante grande, que puede estar desplazando algunas estructuras o que pueda causar un dolor esporádico, espontáneo en el paciente y en busca de la etiología de esto se encuentre que es una lesión plenamente quística y en su totalidad benigna. Entonces, como les dije, es de contenido líquido seroso y está tapizado por un epitelio cuboidal que es igual al biliar y no tiene ningún tipo de comunicación con ninguna otra estructura y tampoco con los conductos biliares. Tenemos que esto es una lesión de tamaño variado, por lo general son pequeñas, pero pueden medir 10 centímetros si es de gran tamaño. Bueno, tenemos que, ¿cómo las vamos a encontrar en las diferentes imágenes? Tenemos que para la ecografía nos va a dar una lesión plenamente con unos bordes bien definidos, que es anecoica, que es bien negrita, bien delimitada y que se diferencia de forma puntual del parénquima que la rodea, que por lo general en este caso es un parénquima bastante sano. Y tenemos que saber que es una lesión que no está vascularizada y que al momento de usar
el Doppler no va a tomar ningún refuerzo ni va a tener ningún tipo de vascularización. Tenemos que dentro de la tomografía vamos a encontrar una lesión hipodensa con las mismas características que al poner el medidor de densidades, que es el ROI, va a tener eh, un ROI que nos va a indicar que es plenamente de contenido líquido y que no va a tener ningún tipo de realce posterior a la utilización o la administración del contraste que se esté usando con el paciente. De igual forma lo vamos a ver en la resonancia. En este caso podemos ver que estas dos lesiones son bien pequeñitas y se encuentran una acá en el segmento 2 del hígado y una en el segmento 7. Esto es una proyección en un T2, entonces podemos ver que como es de contenido líquido y en el T2 el líquido se ve hiperintenso, de igual forma se ven estas dos lesiones acá que están bien delimitadas, bien circunscritas con sus características de líquido como ya los mencioné. Para continuar tenemos la enfermedad poliquística del hígado y esta está caracterizada porque es una enfermedad hereditaria autosómica dominante y hace referencia, como su nombre lo dice, a la presencia de múltiples lesiones quísticas de origen biliar, pero tenemos que saber que aunque los quistes simples pueden ser variados, o sea, es una entidad que pueden encontrarse 2, 3, 4 o un número indiferenciado de lesiones, sabemos que cuando hablamos de la patología poliquística como tal, estos lo que pasa es que están dentro de un porcentaje considerable, siempre más del 50% dentro del parénquima hepático. Adicional de que la mayoría de los pacientes nacen ya predispuestos para esta patología, el resto de los quistes o al momento de diagnosticar y hacer el seguimiento se puede ver que hay lesiones nuevas, se van formando quistes porque bueno, como tal la patología y lo que le da la característica a la lesión. Pueden ser grandes o pequeños, pueden ser muy milimétricos, muchísimos, invadir todo el parénquima, ser plenamente benignos, como ya lo sabemos, o pueden ser lesiones grandes que pueden medir hasta 30 centímetros dentro del parénquima y su tratamiento va a ser dependiendo la sintomatología del paciente, lo que le esté causando. Y lo otro importante saber es que por lo general, los pacientes que tienen esta enfermedad poliquística no se diagnostica a menos que tengan sucesores que ya la presenten y se hagan estudios de rutina de control o que sea un hallazgo incidental, que es lo que más pasa. Está asociada generalmente a su mayor presencia en los hombres. Para las imágenes es importante saber que cuando estamos frente a una posible enfermedad de poliquistosis hepática, sabemos que se encuentra siempre relacionada a una poliquistosis renal o de algunos órganos también. Entonces, eso va a ser un plus para su diagnóstico. Bueno, acá tenemos una resonancia, esta primera imagen la tenemos en un plano coronal, es en un T2 y vemos la cantidad de lesiones bien definidas, bien hiperintensas con su característica de líquido en todo el parénquima hepático a predominio del lado derecho. Vieron, en esta imagen podemos observar también que sus tamaños son bastante diversos, desde muy grandes, quizás hasta algunas muy pequeñitas. En la segunda imagen que tenemos, que es una tomografía en plano sagital, podemos ver las lesiones hepáticas quísticas, pero también podemos ver los diversos quistes que se encuentran a nivel renal y es un paciente ya diagnosticado en un seguimiento. Acá también en la otra lesión que tenemos, que es un corte axial de tomografía, este es con contraste en una fase venosa, podemos ver que estas lesiones quísticas no toman ningún tipo de contraste ni realce posterior a la administración del contraste. Bueno, seguimos con el amartoma hepático. Tenemos que saber que el amartoma es un tumor benigno que está compuesto por diferentes elementos que son propios del hígado, o sea, tiene hepatocitos o puede tener hepatocitos, puede tener ductos biliares, tejido conectivo misoide, vasos sanguíneos que pueden ser
vasos sanguíneos o vasos linfáticos también. Según la estructura y la conformación que tenga en el caso puntual esta lesión, así vamos a tener que va a ser sus características. Según la proporción que, bueno, es de crecimiento muy rápido cuando se diagnostica a los pacientes, se hacen los controles y es de crecimiento muy rápido. Por lo general, el tratamiento de esta patología es quirúrgico porque va a crecer tan rápido que va a ser un efecto de masa dentro del abdomen y la mayor generalidad de esta o característica que nos da es que es una lesión pediátrica. Se presenta, la mayoría de los casos, el 90% para ser puntual, se presentan en los pacientes antes de los 2 años de vida y por lo general es un hallazgo incidental o una sospecha por herencia. Entonces, este es el mayor requisito, la mayor característica que tenemos para poder diagnosticarla, porque debido a que es una lesión plenamente benigna y que puede tener muchos tipos de tejidos, puede tener muchísimas características. Bueno, acá como la vemos es una lesión que a primera vista, en la tomografía que tenemos axial, donde estoy señalando, es una lesión que podría ser de primera mano de un quiste, o que tiene características quísticas, pero que vemos que no es bien homogénea, sino que tiende a ser heterogénea en este caso, y podemos ver en una fase con contraste, la que está al lado, cómo realzan las estructuras de componentes sólidos, dándonos ya netamente una lesión bien circunscrita en el parénquima hepático, heterogénea, con realce posterior a la administración de contraste de sus componentes sólidos. Entonces, esto es como su mayor característica, que lo vamos a encontrar en pacientes pediátricos y nos orienta muchísimo al diagnóstico. Cuando tenemos un caso en ecografía, que no es puntual la ecografía para hacer el diagnóstico de esta patología, también se puede iniciar por allí en el algoritmo. Entonces, vamos a ver que acá vamos a encontrar como una lesión ocupante de espacio, con poca captación vascular, o sea, son lesiones hipervascularizadas, que es mixta, es hipoecoica, esta que vemos acá, anecoica, perdón, hipoecoica e isoecoica, o sea, es bien heterogéneo, pero tenemos que saber que eh, tiene áreas anecoicas centrales, en este caso que estamos viendo acá, y eso, bueno, si el paciente menor es pediátrico, hay que orientar un poco hacia este diagnóstico. Bueno, ahora vamos a hablar del quiste hidatídico o de la hidatidosis hepática. Esta patología ya es una patología infecciosa y tenemos que saber que está causada por un cestado que es prácticamente un parásito, que se llama cestado porque hace parte de la familia de los parásitos planos, y por lo general los casos que más se presentan están dados por el Echinococcus granulosus. Es normal que su hábitat o que se encuentre dentro de los mamíferos, como son el perro y la oveja, y que el humano es un huésped incidental dentro de toda la cadena de vida de este parásito. Entonces es una enfermedad endémica de España, pero no excluye al resto de la población mundial. Así que bueno, es importante saberla porque puede presentarse sobre todo cuando se han presentado, cuando el paciente tiene un antecedente de viaje o ha estado de turista, un ejemplo, entonces hay que conocerla. También es importante saber que esta patología no es exclusiva del hígado y que, bueno, como una infección como tal, puede alojarse dentro de otros órganos del cuerpo humano, tal como el hígado, los pulmones, el sistema nervioso central, pero también puede alojarse en algunas ocasiones en los tejidos musculares o en el peritoneo. Es importante saber que son lesiones quísticas, como lo venimos hablando, pero que esta tiene presencia de endoquistes, que son como si la lesión inicial estuviese dando nuevos quistes, que serían nuevos hijos del parásito. Hay dos clasificaciones para esta patología, una está dada por la OMS y la otra es de la Charby, pero
no las voy a mencionar puntualmente, pero hay que saber que las dos coinciden prácticamente independientemente de los estadios que tienen de diferencia. Hay que saber que las formas primarias son lesiones bien circunscritas que están asociadas a endoquistes y cuando se hallan de esta forma estamos hablando de lesiones activas. Sabemos también que pueden presentarse algunas variaciones de estas, como al extremo que cuando se hayan calcificadas o con indicios de calcificaciones, quiere decir que es una patología que ya está en su estado crónico o que el agente infectante, que es el parásito en este momento, ya está muerto. O sea, es una lesión secular porque es una lesión inactiva. Entonces, tenemos acá en estas imágenes, vemos en la tomografía, en el corte axial con contraste que tenemos acá, vemos que múltiples lesiones multiloculares de densidad líquida plenamente nos muestran los quistes hijos que tiene alrededor y algunos de ellos muestran septos y quistes hijos como les había mostrado, unas lesiones más pequeñitas adyacentes a las otras. Tiene una característica muy puntual, que la literatura hace mucho énfasis en ella, y es que le agregan un signo que se llama nenufar, y esto hace referencia a que el nenufar es una flor de lirio que nace sobre el agua. Entonces, como podemos ver en este otro corte axial que tenemos acá en el otro extremo, donde vemos una lesión por este parásito, podemos ver como si estuviese, entre comillas, una larva dentro de ella, como si se moviera, como si fuese el parásito, pero esto es plenamente falso, lo que podemos ver, lo que nos da la impresión, porque resulta que esta tenia es la más pequeña de su especie y lo que está pasando y lo que pasa con ella es que en su edad adulta mide máximo 5 milímetros, entonces no es posible que esto que estemos viendo acá sea la tenia. Esto es una lesión de hidatidosis que está en proceso de degradación o en estadio intermedio, o sea que no está ni inactiva ni activa, y esto que vemos acá es desprendimiento de todas las membranas de los endoquistes que tiene y da alusión como si fuese el nenufar. Acá hay una imagen pequeña que muestra el lirio a cual hace referencia el signo, que es una lesión que se encuentra sobre el agua y bueno, se parece un poco. Acá en el medio, en esta imagen sagital, perdón, coronal de tomografía, podemos ver que esta lesión comenzó a calcificarse y comenzó a entrar a su estadio final de lesiones inactivas. Y bueno, por último, en la imagen de abajo, en la ecografía, podemos ver también cómo se ven todos estos quistes con sus endoquistes adicionales, estas lesiones bien anecoicas. Eh, Esta por lo menos podemos ver que también tiene características variables. La que está acá abajo comenzó a calcificarse y las otras tienen paredes un poco más gruesas, bien definidas, que indican que puede que haya parte de la lesión que todavía, o del parásito que todavía está activo. Bueno, ahora pasemos a los abscesos hepáticos. Tenemos que, para hablar de absceso, tenemos que tener claro que el absceso es una acumulación localizada de tejido inflamatorio necrótico causado por agentes que pueden ser bacterianos, parasitarios o fúngicos, independientemente eh, de su etiología. Estos están causados por gérmenes, por lo general de origen gastrointestinal, como consecuencia secundaria o final. Una de estas puede ser una colangitis por obstrucción de la vía biliar, que es el 40% en caso dado de todos los casos que se han registrado, o una bacteremia portal, o puede también ser consecuencia de infecciones gastrointestinales como diverticulitis o apendicitis, o en caso dado también de o es una complicación postoperatoria. Eh, estos, como les dije, pueden ser amebianos, piógenos o fúngicos, y aunque algunas de estos orígenes o de esta etiología puede verse con algunos signos diferentes dentro de las imágenes, ya sea tomografía, resonancia o ecografía, no es el médico radiólogo quien tiene la última palabra de decir es un absceso amebiano, piógeno, fúngico, sino que ya es netamente clínico y se asocia, bueno, a los antecedentes del paciente, a su clínica y obviamente pues a toda la química y laboratorio que le realizan.
Bueno, tenemos que para la ecografía estas lesiones suelen estar mal delimitadas, tienen un aspecto bastante variable, pero que es predominantemente hipoecoico hasta ser hiperecoico. O sea, es variable, pero dominantemente es hipoecoico. Con el Doppler color no se encuentra ningún tipo de perfusión central, o sea, son tejidos necróticos, no hay perfusión, no hay vascularización. Tenemos que para las lesiones a medianas tenemos una ausencia de la pared predominantemente con ecos en su interior fino que están dados por los productos de la degradación propios de los abscesos eh, y es hipoecoica en comparación con el parénquima hepático no afectado adyacente. Para los candidiásicos tenemos que estos pueden tener un signo patognomónico que no siempre se ve, pero que puede estar, que recuerda al ojo del toro, que es una lesión en anillo hipoecoica con un centro hiperecoico. Y otra característica también, si es, que nos da si es fúngico, es que son lesiones puntuales que no están en contacto las unas con las otras y están dispersas. Bueno, en la tomografía tenemos que son lesiones que están caracterizadas por un halo perilesional hipercaptante en el estudio dinámico. O sea, una vez entramos a las fases dinámicas, tenemos que alrededor de la lesión va a captar contraste y que en ocasiones o frecuentemente está asociado a gas a niveles hidroaéreos y todo es lo mismo consecuencia de todo el proceso de degradación que se está dando del parénquima hepático en este caso. Tenemos que también podemos encontrar dentro de estos abscesos un signo que se llama signo de la doble diana. Es una lesión central de baja atenuación, o sea, es hipodensa, que contiene líquido de degradación y está rodeada por un borde interno de alta atenuación y posterior, más externo, tiene un anillo de baja atenuación. Entonces es un signo de diana que debe estar acompañado a todo el cuadro clínico del paciente dentro, que debemos conocerlo para poder eh, diagnosticar como tal que es una lesión de acceso en caso dado encontramos esta lesión. Si no, lo vamos a encontrar lesiones que no tienen bordes netos, que no podemos delimitarla en algunas ocasiones con sus características propias dentro de ellas, bien heterogéneas, producto de la degradación. También algunos accesos pueden darnos el signo de racimo, que es una característica de accesos más pequeños, piógenos alrededor, siempre se encuentra si es piógeno, la literatura habla de que se encuentra bien circunscrita la lesión mayor y que dentro de ella vamos a encontrar algunas otras que no están bien definidas o vamos a encontrar una lesión que tiene septos o tabiques internos mal definidos también. Bueno, para la resonancia vamos a encontrar que generalmente como es líquido, producto de degradación y necrosis, vamos a tener que en el T1 generalmente es hipointenso, es líquido, la señal se pierde y por lo general siempre es hipointenso de forma central. A pesar de esto puede ser heterogéneo en el T1. eh, y en los accesos fúngicos se dice que un T1 puede brindar una información de una lesión un poco más hiperintensa. Dentro del T2 tiende a tener una señal hiperintensa por la misma eh, contenido de líquido y que tiende a caracterizar en el T2 todo el edema perilesional que se manifiesta con una alta intensidad de señal de los bordes de la lesión. Cuando el estudio es con contraste en la resonancia, tenemos que hay un realce de la cápsula, aunque puede estar ausente en pacientes que vienen con accesos crónicos o que están inmunosuprimidos y pueden tener muchísimos sectos, como ya les había comentado. Para las secuencias de difusión y ADC, tienden a tener una señal alta dentro de la cavidad del acceso como tal y una señal alta periférica, o sea, es como que la lesión
es hiperintensa central, pero está rodeada por otra que quizás no la supera en su intensidad, pero que también la limita. Y en el ADC hay una señal baja con respecto al líquido, o sea, esto es una difusión que restringe debido a que es toda una zona de necrosis y que, bueno, que es como la característica puntual que nos da el DWI y el ADC en estas lesiones. Bueno, ahora pasamos a los cistoadenomas biliar o también conocidas como neoplasias quísticas mucinosas del hígado. Tenemos que es una neoplasia quística benigna infrecuente, no es muy, el caso no es no es muy frecuente encontrarlo. eh, Se presenta por lo general en pacientes de mediana edad y es más común en las mujeres, puede ser uni o multilocular y es una patología de criterios netamente clínicos, ya que los síntomas son variables y dependen del tamaño. Acá podemos ver tanto en el axial como en el coronal de tomografía, podemos ver que son lesiones netamente quísticas y que vamos a pensar en un diagnóstico diferencial a un quiste cuando el paciente va aumentando la sintomatología que viene presentando y a medida que se hacen controles o que se hace vigilancia de esta misma, es una lesión que crece rápido. También su tratamiento es resecar o drenar la lesión porque debido a su gran tamaño ocupa todo el espacio del parénquima y produce muchísimos síntomas y el efecto de masa contra los demás órganos. Entonces, es un diagnóstico plenamente cuando se conoce la clínica del paciente y cuando no hay otra patología asociada a una lesión quística. Bueno, ahora pasamos a las lesiones hipervasculares. Comenzamos con el hemangioma. Tenemos que el hemangioma es una proliferación de células endoteliales vasculares. Por lo general es el tumor hepático más frecuente que se presenta en las mujeres jóvenes y está relacionado al aumento de los estrógenos o a su variabilidad. Pueden presentarse ya sea en el embarazo o en la menopausia y son lesiones asintomáticas y de hallazgo incidental generalmente. Tenemos que podemos tener hemangiomas típicos, atípicos y gigantes. Entonces, los típicos son las lesiones como, bueno, algunos de nosotros, la mayoría de nosotros ya conocemos, son lesiones bien focales hiperdensas dentro de la tomografía que refuerzan de forma periférica y globular y que se va a homogenizar o se va a igualar al parénquima a la terminación de la fase dinámica del contraste. Los atípicos que tienen un refuerzo como más exquisito y se hacen netamente hiperdensa a la fase arterial, que tienen ese realce nodular y único, pero que en la fase tardía continúa con un llenado más lento, como de forma típica. O sea, la diferencia entre el típico y el atípico es el realce bien marcado dentro del arterial. Y los gigantes, que son lesiones de más de 6 centímetros, que por su tamaño propiamente presentan áreas de fibrosis que no van a realzar. Entonces ahí se nos convierte en una lesión un poco más heterogénea. Tenemos que por ecografía podemos ver que las flechas azules nos muestran que se observa una imagen focal hiperecoica en el segmento 6 que tiene bordes bien definidos y limitados. Como podemos verlo acá y como podemos verlo acá, se diferencia del parénquima hepático. Otra lesión bien puntual podemos verlo acá con las flechas amarillas, cuando empiezan a ser lesiones más grandes que se tornan un poco más heterogéneas o comienza a verse esta cicatriz central de las que les acabo de hablar. Estas lesiones pueden estar sujetas, a cambios y estos están dados por hemorragia, fibrosis y calcificaciones que se van presentando a lo largo del tiempo y por lo general son subvariaciones. Cuando se aplica un flujo de color de Doppler, van a ser negativos o van a tener un flujo muy lento. En caso de tener el paciente un hígado esteatóxico, estas lesiones suelen verse hipoecoicas con respecto a cómo se encuentra el parénquima hepático del paciente. Para la tomografía podemos ver
en estas imágenes que tenemos acá, un estudio dinámico de tomografía, donde podemos ver todas las 4 fases sin contraste arterial, portal y tardío, y vemos cómo esta lesión hipodensa en el parénquima hepático va a tomar contraste central en la lesión en su fase arterial, luego en la fase portalo-venosa va a continuar llenándose hasta prácticamente en un tardío hacerse igual o hacer homogenizarse al parénquima hepático. Sin embargo, si esta lesión tiene una cicatriz, como les había comentado, va a persistir una pequeña lesión que no capta contraste y que al final se resalta un poco más en el tardío porque no se homogenizó al parénquima. Para la tomografía, si el paciente tiene un hígado cirrótico, hay una alteración en el patrón de realce y en esteatosis las lesiones se pueden ver hiperdensas dentro de una lesión sin contraste, dentro de una imagen sin contraste. Bueno, por resonancia, básicamente estas lesiones tienen un comportamiento igual al de tomografía cuando se les aplica contraste. Entonces, son lesiones que tienen rasgos hiperintensas en secuencia T2, pero que hay que saber que es menor a la que nos brinda un quiste, pero mayor a la de una metástasis. O sea, es una hiperintensidad moderada, por decirlo así. En fase T1, que eh, no la estamos, a ver, sí, en fase T1 son hipointensos homogéneos, excepto si son de gran tamaño, que tienen algunas alteraciones en el patrón interno, y en el T1 con contraste, como lo podemos ver acá, vamos a ver que va a tener un realce discontinuo nodular y periférico y centrípeto muy parecido al de la tomografía. Entonces vemos que a medida que se van tomando las imágenes dinámicas del contraste de resonancia, la lesión se va a parecer cada vez más al parénquima hepático. Ahora, pasamos a la hiperplasia nodular focal. Esto es la segunda masa hepática benigna que más se presenta, debido a que esta se considera una malformación vascular congénita. Por lo general son lesiones solitarias y de hallazgos incidental. Esta posee cierta influencia hormonal, por lo cual también es más frecuente en mujeres y se presenta como una masa bien circunscrita, solitaria, con una cicatriz central predominante. Aunque esta es una de sus características puntuales, la literatura habla de que solo se presenta en el 20% de las lesiones y que también esta presenta aspectos fibrosos y radiados como el rin de un carro. O sea, son como sus características más puntuales. En su forma típica no presenta cicatriz y es allí donde la lesión se puede volver un poco más difícil de diagnosticar o de ponerle un nombre como tal con las imágenes. Entonces tenemos que en la ecografía acá el asterisco, la estrella, señala la lesión isoecoica al parénquima que desplaza la vesícula, como lo vemos con la flecha verde, que presenta ecos en su interior y que tiene un halo que es hipoecoico con respecto a su centro. Cuando esta lesión se le aplica el efecto de Doppler color, tenemos que tiene un realce radiado, o que ahí en ecografía podemos ver la característica que les mencionaba de que se parece a un rin de un carro. Tenemos que en la tomografía esta lesión en el sin contraste solamente se ve como una lesión de pronto no bien definida, hipodensa con respecto al resto del parénquima, pero que no se puede delimitar bien, que no se puede caracterizar más que un área de hipodensidad. Entonces, en estas imágenes vemos que en el segmento 5 y 6 del hígado, en la fase sin contraste, como les dije, está todo esta lesión acá, grande, que puede verse, pero que luego en la fase arterial tenemos una lesión que se nos muestra plenamente más hiperdensa que el parénquima hepático, o que se parece al parénquima hepático, pero que está bien delimitado, que tiene una cicatriz central y que tiene algunos septos que se dirigen hacia la periferia.
Luego vemos que en la fase portal comienza a parecerse más al parénquima hepático, perdiendo la visualización, pero que se continúa viendo su cicatriz. Y luego en el tardío prácticamente es una lesión que se visualiza muchísimo menos o que prácticamente no se visualiza. En la resonancia magnética, en T1, podemos ver que la cicatriz puede ser hiper o hipo, dependiendo la lesión, porque a veces es un poco más complicada y dependiendo las características puntuales que tenga, sí se va a ver. Entonces el T1 como que no nos define mucho esta lesión, sino que nos va a mostrar una cicatriz que puede ser hiper o hipo. En el T2 suele ser más levemente hiperintensa o isointensa esta cicatriz característica con con respecto al hígado y y la cicatriz central es brillante. Posterior al contraste en los FATSA, que sabemos que son secuencias de saturación grasa, va a tener un comportamiento similar a la tomografía, va a realzar en el contraste, luego se va a hacer un poco más homogénea y al final en la fase venosa vamos a tener que la lesión prácticamente desaparece o se parece un poco más al hígado, al resto del parénquima hepático. Bueno, pasamos al adenoma o al gran simulador del hígado, como algunas literaturas lo llaman, y esto hace referencia a una lesión sólida hepática que debe diferenciarse siempre de las demás patologías focales del hígado. Por lo general tienen contenido adiposo con cambios hemorrágicos y o con calcificaciones ocasionales. Está fuertemente relacionado al uso de los anticonceptivos orales, por ende es una lesión mayormente que se presenta en las féminas, en las mujeres, y está asociado también a la obesidad, a la diabetes mellitus y al síndrome metabólico. eh, al síndrome metabólico. Son benignas, pero pueden malignizarse alrededor del 20%, o sea, tienen un gran porcentaje de volverse una lesión maligna. Es por eso que su diagnóstico diferencial debe ser bien, o sea, que se debe diferenciar de todas las demás lesiones. Pero como les dije, la literatura la llama la gran simuladora. ¿Qué pasa con los adenomas? Que su característica más puntual es que es una lesión que en sin contraste dentro de la tomografía no puede observarse. O sea, idealmente su diagnóstico es por tomografía o resonancia, por ecografía prácticamente la lesión no se ve, igual que en una toma sin contraste del parénquima hepático. Como se puede ver acá, no vemos ninguna alteración de de la morfología normal del hígado, pero ¿qué pasa? Que cuando pasamos contraste vemos que hay una lesión que realza y que se vuelve hiper densa y que está bien circunscrita en esta fase arterial, pero que luego pasamos a una fase portal y la lesión prácticamente no está y definitivamente desaparece en el tardío. Entonces es una lesión que se caracteriza porque solo se nos muestra en una fase arterial del hígado. Si tenemos un paciente que no conoce diagnóstico de adenoma y hacemos un sin contraste, un venoso y un tardío, nunca la vamos a ver. Entonces es como que una lesión que es de difícil diagnóstico por esta característica y va a depender mucho en algunas ocasiones cómo se va a comportar. Este es su comportamiento típico, pero a veces puede cambiar ese comportamiento dependiendo a si es bastante crónica, si tiene calcificaciones o si no. Entonces, cuando ella no tiene este comportamiento típico, se va a parecer a otras patologías que ya les he mencionado en forma previa. Bueno, por resonancia, el T1 es variable y puede ir desde hiper, iso o hasta hipo. Como lo podemos ver acá en la flecha verde, en el T2 es ligeramente hiperintensa con respecto al resto del parénquima hepático, en una secuencia in-phase o out-phase, o como lo llamamos normalmente, que también está bien, en fase o fuera de fase, tenemos que son las secuencias que más se usan para este diagnóstico debido a que son lesiones llenas de adipocitos o de grasa. Entonces, provoca una pérdida de la señal de esta lesión y eso nos va a orientar un poco más al diagnóstico.
En el T1 con contraste, en la secuencia dinámica posteriores, los adenomas muestran un realce arterial temprano y se vuelven casi isointensos respecto al hígado, como pasa de igual forma en las tomografías. Entonces, como lo podemos ver acá, el T1 FASAT con contraste, podemos ver que la lesión se nos muestra acá en el segmento 2 del hígado, perdón, en el segmento 3 del hígado, que acá en esta fase más arterial la vamos a ver más pintada, pero que luego en las posteriores dinámicas comienza a desaparecer o a volverse homogénea al parénquima. Bueno, ahora hablamos un poco de las metástasis. Tenemos que saber que las metástasis son lesiones malignas y que se presentan hasta 40 veces más frecuentes que los tumores primarios plenamente del hígado o de los hepatocitos. Entonces, suelen ser de características muy variadas porque ellas dependen de su primario. Entonces, suelen ser hipoatenuantes o hipointensas o hipodensas o hipoecoicas en el parénquima hepático con un realce posterior típico al contraste y es la mayoría de las metástasis que se presentan y están dadas por lesiones puntuales, mayormente de la mama como primario y de pulmón como primario. Entonces son lesiones que no tienen bordes definidos, que las vamos a ver de forma difusas dentro del parénquima, pero difusas porque no tienen bordes, pero que son bien focales y que están asociados plenamente a los antecedentes del paciente, ya sea por controles o porque ya las tienen diagnosticadas. Tenemos que también pueden ser hipervasculares y entre ellas vamos a encontrar la que nos da más lesiones hipervasculares dentro del hígado, que es la lesión primaria de células renales, el carcinoma de tiroides y el tumor neuroendocrino o carcinoide. Y esta es la razón, aparte del parénquima renal que toma bien su contraste en fase arterial y venosa de forma diferente, esta es la razón por la cual estos pacientes que tienen estas patologías, especialmente renal y lesiones endocrinas, vamos a hacer una fase arterial, porque nos va a ayudar a caracterizar las metástasis hepáticas en caso de que las tenga. Y también podemos tener que pueden ser lesiones grandes y calcificadas, como las está dando o como las da el adenocarcinoma mucinoso del colon, pero también pueden tener un patrón de múltiples lesiones calcificadas dispersas dentro del parénquima hepático. Y por último, otra variación de la presentación de la metástasis son lesiones plenamente de desorganización difusa del parénquima, que nos da como un patrón de infiltración, que también tiene como característica que los bordes no son netos, como si el hígado se estuviese remodelando, y ahí se complica un poco más el diagnóstico porque no hay tejido hepático sano, con lo cual comparar y decir esto es la metástasis y esto es como tal el parénquima hepático sano, sino que hay una infiltración de todo el hígado. Esta también suele estar dada por cáncer de mama, cáncer de pulmón y frecuentemente, o la que más la da, es el melanoma. Bueno, acá podemos ver unos ejemplos. Esto es un paciente con un carcinoma uroterial donde se observan lesiones hipodensas que realzan tras la administración del contraste, como lo vemos acá. Y que en esta última imagen podemos ver el primario que nos está dando estas metástasis a nivel renal. Acá tenemos otro ejemplo, un paciente con diagnóstico de cáncer de mama, en el cual se halla estas lesiones mal definidas, que tienen realces posterior a la administración del contraste. Un paciente en tratamiento con cáncer de mama con este hallazgo nos hace referencia plenamente a que toda esta lesión hipo, básicamente con ese realce posterior, estamos hablando a un avance o a un nuevo estadio de la enfermedad dado por estas metástasis. Tenemos otro patrón metastásico acá, un paciente con diagnóstico de melanoma, donde se observan múltiples lesiones hipodensas con realce periférico en fase arterial tras la administración del contraste. Entonces tenemos
que en el sin contraste vemos todas estas hipodensidades bien dispersas en el parénquima y que posterior en una fase arterial vamos a encontrar que tienen un realce de su pared o periférico. Bueno, ahora para conversar un poco más tenemos que siguen los tumores malignos del hígado plenamente y que la literatura siempre cuando va a hablar de estas lesiones son capítulos apartes o contenidos aparte debido a que son bastante estudiados, bastante diversos y que tienen otras características diferentes a las que les he nombrado, como les dije, porque bueno, hablamos mayormente de lesiones plenamente benignas o con pequeños rangos de potencializarse a malignas, excepto las metástasis, que bueno, su nombre ya habla por sí solas. Entonces, en esta oportunidad, acá les anoté que dentro de estas lesiones tenemos el hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma y el sarcoma hepático, pero yo solo les voy a conversar en esta ocasión el hepatocarcinoma, ya que es una patología bastante grande, bastante gruesa, al igual que el resto de las otras patologías. Pero bueno, esta es la de mayor frecuencia en la actualidad. Entonces tenemos que su etiología está dada, es una neoplasia maligna primaria, es la más frecuente, se da con un área de alta incidencia y es más prevalente en los hombres, donde tiene menor incidencia es en Europa del Este y en los Estados Unidos, y con relación a hombre-mujer se presenta 2.5 veces más con respecto a las mujeres, que se refiere a que es menor. Los factores de riesgo para esta patología es la cirrosis, la hepatitis B, la hepatitis C, exposición a sustancias carcinogénicas como lo son las alfa-toxinas, los esteroides anabólicos y la radiación. Defectos congénitos en el metabolismo hepático como la hemocromatosis, la deficiencia del alfa-1 antitripsina y la enfermedad del depósito del colágeno tipo 1. Estas lesiones pueden ser solitarias, multinodulares, o pueden ser lesiones difusas, un poco difícil de delimitar o de caracterizar. Pueden ser encapsuladas o no encapsulados. Tenemos que los tumores encapsulados son más frecuentes en países asiáticos y corresponden a un 10 a un 15% de la frecuencia o de la estadística en Estados Unidos, y que los tumores no encapsulados son poco definidos, con invasiones portal y menos frecuentes, menos invasiones a la vena cava inferior. Con respecto a a la ecografía, vamos a encontrar que estos tumores por lo general son menores de 3 centímetros, hipoecoicos, hiperecoicos o isoecoicos, o sea que son bastante variables, pueden ser heterogéneos de difícil caracterización, pero para hablar de estas lesiones malignas o para sospecharlas en un paciente hay que ir de la mano o trabajar de forma mancomunada con la clínica del paciente. Por lo general tienen los antecedentes que ya lo predisponen o que lo orientan hacia que lo que estamos viendo en una ecografía es una lesión maligna. Entonces la encontramos, más los antecedentes del paciente, inmediatamente se sospecha. O aquellos pacientes que vienen en seguimiento porque tienen lesiones tipo nódulos hepáticos. Pueden que sea en los tumores de mayor tamaño, a los 3 centímetros, pueden verse por lo general hipoecoicos o plenamente heterogéneos en su difícil caracterización por ecografía. La heterogeneidad de los tumores va a depender de la necrosis, de la dilatación sinusal que tengan, de cuánta fibrosis, de si han sangrado o no, y si tienen adicional a sus características componente graso. Por lo general tienen un halo hipoecoico que hace referencia a que están encapsulados. Entonces, acá vemos un hepatocarcinoma, vemos unas lesiones por ecografía de paciente con hepatitis C como antecedente, donde se observa una imagen hipoecogénica sugestiva de que el paciente pasó de tener toda esta hepatitis B en un seguimiento a tener una alta sospecha de un hepatocarcinoma. Entonces, son bien heterogéneas, circunscritas, con características variables.
En la tomografía tenemos que sin contraste es bastante isodensa o que del 5 al 10% va a presentar calcificaciones. Cuando pasamos al contraste, que se deben hacer las tres fases, en la fase arterial va a ser hiperdensa, en la fase portal hipodensa y si la patología tiene cápsula, entonces la cápsula apenas la vamos a poder observar en una fase tardía. Y esto nos da dentro de la tomografía su mayor característica. Siempre se tiene que sospechar cuando es hiper, luego hipo y en caso dado, si no tiene cápsula, la lesión plenamente desaparece. Entonces tenemos que la cápsula es hipodensa en fase arterial y luego realza en una fase tardía. Tenemos que estas lesiones siempre o por lo general están acompañados a los antecedentes del paciente que se da mucho la esteatosis hepática o la cirrosis, que pueden estar asociados a una invasión portal y eso va dentro del diagnóstico imagenológico y siempre se tiene que advertir ante el avance de la enfermedad que puede estar dado por fístulas arteriovenosas. Acá tenemos estos cortes axiales de tomografía con contraste, donde en la fase arterial de este lado podemos ver cómo se realza esta lesión bien nodular, bien hiperdensa con respecto al parénquima hepático y que luego en la fase posterior vamos a ver que la lesión se hizo bien hipodensa, que está bien circunscrita igual, pero que se hizo hipodensa. Cuando hallamos esta lesión con esta característica en estos pacientes, hay que sospechar de una lesión maligna, en este caso el hepatocarcinoma. Y esto es interesante porque esta imagen que les estoy mostrando es la misma imagen que él les había puesto, es el mismo paciente que les había puesto en la ecografía de la lesión anterior. Entonces el paciente pasó a hacerse la tomografía y por características imagenológicas, esta paciente de primera mano tiene una de hepatocarcinoma. Acá tenemos otro ejemplo y estas son lesiones difusas o focales, perdón, son lesiones focales o diversas eh, que se encuentran en la fase arterial. Acá en el domo podemos ver cómo la lesión prácticamente no se ve, luego a ver, sí. Luego podemos ver que la parte de abajo, cuando pasamos a los cortes inferiores del abdomen, en el contraste vamos a ver la hiperdensidad y luego en las fases más venosas o tardías vamos a ver que la lesión se vuelve hipo o prácticamente desaparece. Y bueno, al momento eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen una pregunta o algo. Tenemos 6 minutos para finalizar. Muy buena la clase, Javelin. Lo único, Gracias. no me entiendo, lo único no, es que no me acuerdo si lo mencionaste, que los hemangiomas en resonancia también ayuda mucho la secuencia de difusión para identificarlas. ¿Lo mencionaste? Ah, no, No me no, acuerdo. creo que no lo mencioné. Ah, bueno, la secuencia de difusión también ayuda mucho a identificar los hemangiomas hepáticos, ¿listo? Porque van a brillar, van a tener algo de brillo en la difusión. Bueno, Ok, gracias. de resto no, o sea, en general todo muy buena la clase. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta Gracias, luego. Buenas Jalen. tardes. Chao.